La fe dada por Dios es el instrumento que nos ayuda a permanecer firmes en medio de un mundo absolutamente hostil. Ese mundo es hostil a los cristianos no porque no los entienda, sino porque no les ama. Y es claro que la fe que Dios nos ha dado, esa fe que abraza al Señor para salvación, también actúa en obediencia a su voluntad. Y aunque reconocemos que esta fe, que esta obediencia no es perfecta sobre este mundo, lo que sabemos es que cuando practicamos esa obediencia, vienen bendiciones enormes para nuestra vida, porque aunque obedecer es lo que debemos hacer, Dios ha prometido bendecir la obediencia. El libro de Josué nos ofrece uno de los más hermosos y tal vez inspiradores relatos sobre las implicaciones de la obediencia y la fe del pueblo. Así se titula nuestro sermón dominical de hoy, la obediencia y la fe del pueblo. Y les pido que leamos el texto que se encuentra en Josué capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Josué 3, del 9 al 17. Dice la palabra del Señor. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se detendrán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán. Y los que descendían al mar del Araba, del mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. El presente texto nos relata la fase final del paso del Jordán por parte del pueblo de Israel, comandado por Josué. Desde el primero de los versículos que acabamos de leer, es decir, el versículo 9, se nota que ya el sucesor de Moisés se encontraba lleno de confianza, algo que no era muy usual encontrar o no sería fácil encontrar en el resto del relato bíblico, esta confianza en el Señor. Y prueba de esto lo notamos en la manera como este hombre se dirige al pueblo y lo llama para que el pueblo escuche las palabras del Señor.
En segundo lugar, vemos que existe un llamado a la acción y a la obediencia inmediata, pues ya el tiempo de espera, paciencia e instrucción habían terminado y lo único que quedaba era asumir la obra que el Señor le había dado al pueblo que hiciera. Tal realidad la vemos expresada también en las palabras de Josué nuevamente cuando le dice: Jehová es el Señor de toda la tierra. En eso actuar, bajo esa promesa seguir. Y de hecho, Josué llama a representantes del pueblo 12 para que representen a Israel y pasen juntamente con los sacerdotes. En la tercera y última parte del capítulo se describe la acción milagrosa de Dios en favor del pueblo, como también la obediencia de los hijos de Israel al actuar por fe, mostrando así una profunda confianza en el Señor. En nuestro sermón dominical de hoy vamos a examinar cada uno de esos tres apartes que he introducido brevemente e iniciaremos hablando sobre la confianza de la fe que se fundamenta en Dios. Ya hemos leído los versículos, no voy a repasar los primeros dos que son el 9 y 10, pero sí quiero empezar hablando de que cuando Josué llama al pueblo para hablarles las palabras del Señor, que él les dice: acérquense y escuchen las palabras. No eran las palabras de Josué, eran las palabras de Dios. Y la pregunta sería: ¿Josué iba a decir algo sustancialmente nuevo que el pueblo no hubiese escuchado? No. Josué iba a decir las mismas palabras que había recibido de Dios y que eran las mismas palabras que Moisés había dicho y las mismas palabras que iban a seguir escuchando. Y entonces, ¿por qué repetir tanto? Alguna vez decía mi mentor, el pastor Eugenio Lain, es más lo que olvidamos que lo que aprendemos, y eso es una realidad a la cual nos enfrentamos. El apóstol Pablo en Filipenses 3:1 le decía en la carta a sus amados de Filipos, les decía: para mí no me es molesto repetirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y es evidente que debido a nuestro pecado, a nuestra maldad, que olvidamos con mucha frecuencia las bondades del Señor, olvidamos las bendiciones de Dios, olvidamos que Dios está con nosotros, y seguramente el pueblo era también inclinado a olvidar esas cosas, a pesar de que Dios se había mostrado tantas veces a ellos. Josué había recibido de Dios la orden y la potestad para obrar en lugar de Moisés, había tenido algo así como una ordenación divina. Y no sé si usted recuerda que el mismo Dios le dice: mira, unge a Josué como tu sucesor. Y es lo que hace. Y Josué iba de parte de Dios como gobernante de Israel a conquistar la tierra de la promesa. Y por esa razón él estaba en la obligación, tenía el deber de transmitirle a su pueblo lo que Dios les había dado. Por esa razón repetía una y otra vez las mismas cosas. Estoy seguro que Dios diseñó la enseñanza de esa forma para animarnos, para animar a los suyos, para animar a su pueblo y estimularlos a la práctica de la obediencia. Por eso es que la palabra de Dios tiene el poder de exhortar también, porque continuamente nos está recordando que Dios está en medio nuestro y que debemos ser obedientes a su palabra. Pero, ¿qué era lo que estaba enseñando Josué y por qué la importancia de lo que estaba enseñando Josué? Creo que el momento histórico en que se encontraba el pueblo de Israel, era necesario volver a repetir lo mismo. ¿Y cuál era el momento histórico? Bien, estaban frente al Jordán, iban a entrar en una guerra, y Dios estaba manifestando su apoyo a su pueblo. Y no solo su apoyo, es decir, yo estoy en medio de vosotros, es lo que Dios les estaba recordando. Y
lo que ellos estaban clamando justamente, lo que estaban orando y lo que buscaban era que la presencia de Dios siguiera en medio de ellos y era lo que Dios les estaba diciendo. Y esta buena disposición del Todopoderoso es lo que nosotros observamos en este relato. Dios estaba en medio de su pueblo. Es más, fíjense la frase que aparece y que se repite en el texto, versículo 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros a todas estas tribus. Dios está en medio de vosotros. Es un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo que continuamente le está dando al pueblo. Ahora bien, lo más importante era eso. Era eso. Ellos no estaban buscando algo así como un poder mágico para acabar mentalmente con sus enemigos, o una fuerza sobrenatural para acabar por la fuerza con sus enemigos, o un invento genial para acabar con sus enemigos. No estoy desestimando ni la inteligencia, ni la fuerza, ni la inventiva. Son cosas necesarias en una guerra. Pero ellos entendían que estas cosas, aunque las tengas, si Dios no está contigo, estás perdido. Y cuando el pueblo de Dios entiende eso, en la medida que el pueblo de Dios entiende eso, el pueblo de Dios va a ser, sin duda alguna, mucho más eficiente para la gloria de Dios, ¿verdad? Y también debemos tener en cuenta algo. Josué aquí estaba actuando en primer lugar como profeta. Pueblo, venid y escuchar la voz de Dios. De hecho, para los judíos, el libro de Josué no está clasificado como un libro histórico, como nosotros lo hacemos, sino que para ellos Josué es un profeta anterior, es decir, uno de los primeros profetas, porque claramente aparece antes del periodo en que formalmente se institucionalizarían los profetas. Y antes de los profetas hubo profetas, claro. Abel aparece como profeta, Abraham aparece como profeta, Moisés aparece como profeta, Josué aparecería como profeta. Entonces, a veces cuando trabajamos con la minucia de las clasificaciones bíblicas nuestras, humanas, que son muy útiles y ojalá las estudiemos, caemos en una especie de acartonamiento en esa clasificación y decimos, no, es que Samuel es el último juez, el primer profeta, y antes de Samuel no hubo profeta. En fin, no, cuidado con eso, porque no es lo que Dios dice, ¿verdad? Para las clasificaciones es muy bueno, pero cuidado con el resto de cosas. En todo caso, lo que nos interesa ahora es que Josué actúa como profeta. ¿Por qué? Porque da a conocer la voluntad de Dios al pueblo y le predica al pueblo, pero también Josué en ese momento de su vida tipológicamente representa a Cristo. ¿En qué sentido representa a Cristo? Pensemos un momento en el texto del libro de Juan que dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito que está a la diestra de Dios le ha dado a conocer. Josué estaba dando a conocer a Dios. ¿En qué sentido? Dando a conocer su palabra, sus mandamientos, su propósito y el anuncio de la buena voluntad de Dios en medio de su pueblo. En ese sentido también era un momento tipológico en que Josué representaba a Cristo. Y qué hermoso que esto sea así, porque toda la Biblia nos muestra la suficiencia de Cristo, la autoridad de Cristo, el poder de Cristo y todo para gloria de Cristo. Conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Qué predicación tan hermosa. Breve, pero muy hermosa, es lo que le está diciendo al pueblo. Y es que todo creyente entiende por la Biblia que no es posible vencer al mundo en cualquier manifestación perversa si Dios se aleja del creyente. Y es por eso que encontramos en toda la Escritura una y otra vez peticiones por parte de los creyentes de que la presencia de Dios no se vaya de ellos. David experimentó el alejamiento de la presencia de Dios luego de haber pecado gravemente contra el Señor,
y ahora lo leíamos en nuestro tiempo de confesión de pecados, cómo David suplica para que la presencia de Dios no se vaya de él. Y 2 ejemplos más nos bastarán. Leo para ustedes Salmo 27:9, dice: no escondas tu rostro de mí, también son palabras de David. No rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Estoy leyendo en Biblia de las Américas. Y Salmos 44, 2 y 3 dice: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Ninguno de nosotros vence al mundo por fuerza propia. Ninguno de nosotros vence al mundo por ingeniosos, por fuertes, por capaces. Ninguno de nosotros, mis hermanos. El mundo solo puede ser vencido por el poder y la gracia de Dios. No hay otra forma de vencer al mundo. Tenemos luchas diarias seguramente, pero no vamos a vencer sin el poder de Dios. Nos enredaríamos más y más y más en nosotros mismos y en los demás y jamás saldríamos. Es como tratar de nadar en un pantano de lodo. Entre más intentes salir, más te hundes. No hay posibilidad alguna de salir en esto. Ahora, este texto que estamos leyendo también nos permite notar el hecho innegable que la presencia de Dios está con el pueblo, con su pueblo, y esto implica que Él hará todo lo que ha decidido hacer, y eso que ha determinado es bueno en gran manera. Dios hará todo lo que ha decidido hacer, pero eso es bueno en gran manera, pero eso no significa, y escúchelo bien, eso no significa para Israel en este momento de la historia que habría victoria sin lucha y que la conquista sería sin oposición. Eso no significa esta realidad del respaldo de Dios. Pregunto, ¿ellos tendrían muertos en la guerra? Sí. ¿Tendrían mutilados? También. ¿Personas que perderían un ojo, una pierna, de todo? Sí, eso significaba eso. ¿Llanto por los familiares perdidos? ¿Dolor? Sí, eso es todo. Y esas son las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Y que esto sirva como primera aplicación. Los creyentes en la actualidad no podemos creer que por el hecho de que Dios haya prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, esto implica la ausencia de dificultades o sufrimientos. Estas cosas, estas dificultades vendrán hasta nosotros debido a nuestro pecado y el de nuestro prójimo, a la resistencia del mundo y a los ataques del diablo. Pero debido a este nuevo entendimiento que tenemos y el poder de Dios para consolarnos, podemos sortear esta vida llenos de ánimo santo y deseos de estar para siempre con Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que esta tribulación que vivimos hoy es momentánea. Es momentánea. El más vigoroso que está en este lugar hoy, me refiero a los bebés de brazos, si el Señor no viene, con toda seguridad no creo que vivan más de 100 años. Wow, el pastor es profeta, saben que los niños no van a vivir más de 100 años. De pronto se cuela alguno y vive más. Y los que estamos mayorcitos, creo que, por lo menos yo creo que he consumido más de la mitad de mis días. Y cuando cuando me enfrentaba a esa realidad hace algunos años, decía, wow, yo no quiero eso, porque cuando uno está joven cree que va a vivir para siempre. Pero cuando pasan los años dice, bueno, mi partida está mucho más cerca. ¿Qué tan cerca?
No lo sé. Pero ¿cómo debo vivir lo que me queda del resto de mi vida? Pues mirando a Cristo y suplicando por su gloriosa presencia en nuestra vida. Pero es necesario que consideremos, en segundo lugar, la acción de la fe que se fundamenta en Dios. Y para eso voy a repetir los versículos del 11 al 13 que dicen: He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan, y repite la frase, el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Bien, habíamos dicho que el lugar geográfico en donde estaban las huestes de Israel era ante un Jordán crecido. El último obstáculo natural que franquear antes de la conquista. Pero los hijos de Israel ya no podían simplemente quedarse contemplando el Jordán o mirar atrás y mirar el resto del desierto. No podían volver atrás. Lo único que podían hacer en este momento era ingresar posterior al milagro a la tierra de Canaán y asumir lo que era la voluntad del Señor, lo que Dios había determinado. Todo este tiempo de espera y de andar en el desierto durante 40 años había concluido, y lo único que quedaba, repito, era la conquista de la tierra prometida. Pero lo significativo del relato es el hecho de que en esta ocasión el pueblo ya no era una masa impulsiva de hombres y mujeres que actuaban según los designios de su propio corazón, sino que ahora estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios les ordenaba lo harían. Lo que Dios les había dicho, ellos lo estaban poniendo en práctica. ¿Y qué era lo que Dios les había dicho? Pues bien, Dios les había llamado a la acción. Y aquí insisto en que hay un contraste muy marcado entre esta generación y la generación anterior. No en cuanto al pecado, porque el pecado era sustancialmente el mismo. El pecado en el hombre es sustancialmente el mismo, ¿verdad? Entonces, no podríamos decir que eran hombres diferentes en cuanto a eso, a ese sentido. Pero en cuanto a las acciones de fe había una gran diferencia. Unos y otros habían entendido de manera diferente y actuado de manera distinta. Estos hombres manifestaban piedad, virtud y obediencia. Piedad, virtud y obediencia. ¿Eran mejores que los otros? No. Habían sido rescatados igual que los otros por la obra de Dios. Y creo que en esta parte del sermón podemos encontrar estímulos en nuestra vida para la obediencia, la piedad y la acción. ¿Basados en qué? Creo que en esta parte nos mueve todo este deseo común y conjunto del pueblo de Dios. Un pueblo que marcha a hacer la voluntad de Dios. Un pueblo que está ansioso por cumplir la voluntad de Dios, las disposiciones del Señor. Y esto lo vemos como el pueblo se levanta a una cuando los sacerdotes pasan con el arca. Se levantan para seguir a los sacerdotes a la distancia que Dios les había dicho. Y quiero decir algo, esto trasciende el acto litúrgico. Y alguno dirá, pastor, perdón, pero ahí no hay un culto judío, ahí no hay un culto en el sacerdote, un culto de sacerdotes, ahí no hay nada por el estilo, no hay sacrificio. Un momento. El arca estaba siendo tomada, el arca era un elemento litúrgico, era un elemento que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es tomada el arca por los sacerdotes, están cumpliendo con el mandato de Dios. ¿Quiénes cargaban el arca? Los sacerdotes. Ellos toman el arca y con firmeza y valor van literalmente a saltar dentro del Jordán crecido, ¿verdad? En medio de esa situación
también se demuestra que no solo son importantes las formas correctas, sino la disposición del alma. El arca debía ser cargada por los sacerdotes, pero esto no tendría importancia si el pueblo no tenía una actitud de obediencia para con el Señor, porque el Señor no solo exige que se cumplan los rituales, sino que exige el corazón de nosotros para Él. ¿Acaso no dice la Escritura que la obediencia es mejor que los sacrificios? Ahora, la pregunta que quiero hacer es, ¿podía el pueblo decir, como lo que importa es el corazón, entonces no cumplo con los sacrificios? ¿Podían decir eso en ese momento? No, porque si no cumplían con toda la liturgia, morirían. No podían acercarse a más de 2000 codos del arca, porque si alguien se acercaba y tocaba el arca, seguramente moría sin ser sacerdote. Entonces, una cosa es importante y la otra también, el tema del corazón. Ahora, pero también notamos que hay un llamado de Josué para que los hijos de Israel tomaran 12 varones. Sí, él dice, uno de cada tribu, ¿se acuerdan? Y repentinamente parecieren detenerse las palabras que se dirigen a dar instrucciones sobre los líderes. La razón, eso va a seguir en el capítulo que sigue. Cuando usted llegue al capítulo 4, se va a encontrar con estos 12 hombres que tendrían que tomar piedras del río en el hombro, piedras pesadas, sacarlas del río, ponerlas del otro lado del Jordán, como testimonio de lo que Dios había hecho, testimonio para ellos y para las generaciones futuras. Ahora bien, ¿cuál es la razón también por la que tomar 12 hombres? ¿Por qué no tomar simplemente 2 como los 2 espías que había enviado José? Es evidente que aquí no se trata de seguir espiando, eso ya no tenía razón, no tenía lógica, no tenía objeto. Ya los espías se habían enviado, ya habían regresado, en fin. Pero ¿cuál era entonces la razón? Creo que aquí lo que opera es el principio de la representatividad. Uno de cada tribu, es lo que dice el texto. Dios, desde nuestros primeros padres, constituyó el mundo bajo ese esquema de la representatividad. Dios constituyó a Abraham para que nos representara a toda la humanidad en el pacto de obras. Lo mejor de nosotros estaba allí representándonos y lo mejor de nosotros fracasó, ¿verdad? Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, a cumplir lo que Adán no pudo hacer. Entonces, lo que vemos aquí es un pueblo que tenía responsabilidades. Esa figura de la representatividad, nosotros la observamos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo vemos en Noé, lo veríamos en Abraham y lo veríamos en Moisés. Sí, entonces es una figura real de representación para el pueblo de Israel. Pero el asunto final y glorioso que debemos tener en cuenta es el que motivaba al pueblo para conquistar lo que Dios les había prometido. ¿Y qué era? No eran las válidas amenazas que Dios hacía sobre los desobedientes. No era eso. Y toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, hay advertencias en donde si desobedecemos a Dios, Dios viene sobre nosotros. Pero ¿cuál era el combustible que movía la acción de los hijos de Dios? Pues bien, yo creo que lo podemos hallar en la repetición de una curiosa frase dada por Josué. Dice, Jehová es el Señor de toda la tierra. Y la dice 2 veces en este pequeño fragmento. Y esa frase siempre va unida a el arca de Dios, el arca de Jehová, Señor de toda la tierra. Hay una repetición de eso y la pregunta es ¿por qué? Volvemos al principio. Volvemos a lo que decíamos en el encabezado anterior, la presencia de Dios. La presencia de Dios es el combustible que mueve al creyente a hacer la voluntad de Dios. Expliquémoslo de una manera más clara y un poco dramática. El creyente no está pensando en que si no hago esto, me voy para el infierno. Si dejo de hacer esto,
Dios no me bendice. El creyente no está en ese plan utilitarista que tanto nos vendió el catolicismo romano y el neopentecostalismo y neocarismatismo. No, el creyente siempre está viviendo como lo hacía el profeta Elías cuando juraba: vive Jehová en cuya presencia estoy. El creyente vive en pos de eso, entiende que Dios está en todo lugar donde Él está, que está con Él, que le ha dado su Espíritu Santo, que le ha dado su palabra. El creyente entiende estas verdades y vive con base en estas verdades. Recordemos algo, usted en esta parte ve que está la columna de fuego en la noche y la columna de nube en el día. No, ¿verdad? No aparece. ¿Y eso significaba que la presencia de Dios ya no estaba allí? No, estaba claramente con ellos. Solo que ya no era un pueblo infantil, era un pueblo maduro para la labor que Dios les había llamado. Ahora, esta declaración es importante también porque la tierra que iba a ser conquistada, el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra que iba a ser conquistada era propiedad del Señor y Él la daba a quien Él quería. Esto es bien importante. Tal heredad, debo aclarar esto, tal heredad representaba no lo que muchos creen que significaba la tierra de la promesa. Un hermoso lugar para que habitara el pueblo de Israel y tuvieran sus casas, vivieran las familias elegidas allí, disfrutando de los árboles, del río, de los animalitos, cada uno tuviera su granja. Eso es muy lindo para un final feliz, ¿verdad? De un cuentecito. Pero la Biblia no es un cuentecito. El propósito por el cual Dios les entregaba la tierra al pueblo de Israel era un propósito mucho más elevado. Esta tierra sería una representación de lo que al final de la historia todo el pueblo de Dios tendría con Dios, que era un lugar en donde el Dios Todopoderoso viviría para siempre o vivirá para siempre con sus escogidos. Un lugar que trasciende al tiempo, que trasciende el hoy y en el cual todos los hijos de Dios esperamos estar con el Señor para siempre. ¿Para qué? Para nuestra comodidad. Seguramente tendremos comodidad, pero es para ver su gloria. Y lo que mueve el corazón de estos hombres sigue siendo en esta parte la gloriosa presencia de Dios. Y aquí hay una segunda aplicación. El mayor estímulo de los creyentes para obedecer no es alcanzar algo que está lejos. Por el contrario, el deseo de agradar a Dios es porque ya Dios nos ha redimido para su gloria en virtud de la obra de Cristo. Finalmente, vamos a hablar sobre la obra de Dios para con los hombres de fe. Y voy a repetir los versículos del 14 hasta el 17. Dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán,
y todo Israel pasó en seco. Hemos dicho varias veces que la fe, lejos de ser un optimismo desmesurado, generado desde el corazón del hombre, es un don divino que le permite al Hijo de Dios creer en lo que antes no creía. La fe de los hijos de Dios viene posterior a la regeneración, es decir, para poder creer, primero necesitamos nacer de nuevo. Y la razón es, se antoja lógica, ¿verdad? Bueno, hoy se nos antoja lógica. ¿Qué es? Que un muerto no puede creer. Y si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos ejercer fe. Dios nos hace nacer de nuevo y nos da la fe para creer. Ahora, eso sucede en un momento en que Dios determina que suceda. Lo dividimos por razones de explicación y de estudio. Ahora bien, vemos al pueblo de Dios frente al Jordán, un grupo de creyentes que caminan por fe, y habíamos dicho que tal acción de fe se ve manifestada en el hecho de que estos hombres iban tras los sacerdotes y con esto estaban mostrando que confiaban en el Señor. Hay un detalle que pocas veces observamos de hasta dónde había sido la disposición de estos hombres para seguir al Señor, y es que ellos dejan las tiendas. Versículo 14, dice, ellos dejan las tiendas, definitivamente. Es decir, ellos no iban a regresar a las tiendas, no iban a volver a pasar el Jordán, simplemente las abandonan totalmente. Los expertos en historia y demás dicen que la profundidad alcanzada en esa época por el Jordán es tal que algunas veces se puede pasar a nado por hombres muy expertos. Seguramente aquellos 12 espías que pasaron inicialmente atravesaron a nado. Pero recuerden algo, aquí había hombres, mujeres y niños. No era una opción tratar de pasar nadando, y tenían que pasar todos juntos, porque ¿qué tal dar esa oportunidad para que mataran a muchos de ellos? No, pasamos 2 primero, ¿qué tal que los estuvieran esperando del otro lado? O pasamos 10, pasen que acá los esperamos. No, la única opción era pasar todos a una, y esto ocurrió solo por el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un pueblo que seguía al Señor, dejaron sus tiendas, y este hecho de dejar las tiendas, creo que hasta nosotros viene una especie de alegoría de lo que es este mundo con el mundo venidero. El apóstol Pablo escribiría mucho tiempo después, porque si esta nuestra tienda, nuestra habitación temporal se destruyere, tenemos de Dios un edificio hecho no de mano de hombre, sino hecha por Dios, hablando naturalmente del cuerpo. Pero pensemos esto, el mundo en el que vivimos hoy, piense en el mejor lugar que usted conozca de este mundo. Piense, no sé si seguramente ha estado allí o lo ha visto por televisión, pero el mejor lugar de este mundo comparado con la vida eterna es una tiendecita. Una tiendecita con poco valor, delante de las mansiones celestes. Pero no solo es la estética de los lugares puestas en balanza, sino que hoy aquí no tenemos aún los creyentes la manifestación plena de la persona de Cristo aquí. Por su Espíritu mora en nosotros, por su palabra nos habla, y esta es la palabra del Señor. Pero la manifestación plena de la presencia de nuestro Señor Jesucristo no está ahora aquí con nosotros, tampoco la soportaríamos, ¿verdad? Pero en ese lugar de la vida eterna, lo más hermoso que tendremos es Cristo mismo. Cristo mismo morando con nosotros. Estoy seguro que este pasaje leído por mí
Es poderoso porque es la palabra de Dios. Pero no hay nada impresionante en mí que mueva el corazón de una persona cuando leo este pasaje. Abre algún corazón por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Pero este mismo pasaje, leído en los cielos por nuestro Señor Jesucristo, wow, es definitivamente otra cosa. Cristo mismo expresando su grandeza delante de nosotros es otra cosa. Cristo mismo siendo adorado es otra cosa. Y Él hablándole al pueblo diciendo, los he amado desde antes de la fundación del mundo. Wow, eso es una verdadera maravilla, la cual debemos anhelar en nuestros corazones, mis hermanos. Pero este pasaje también nos relata las acciones gloriosas de Dios. Y es lo que estamos tocando en este último punto. Acciones gloriosas de Dios a favor de su pueblo. Y es que la fe de los hijos de Dios siempre, siempre, siempre es incrementada por el mismo Dios, quien nos da respuestas continuas a nuestras oraciones. No estoy diciendo o afirmando que siempre estén ocurriendo milagros, como nos han vendido los carismáticos, pentecostales y algunos grupos. No estoy hablando de eso. Miren, lo importante en esta parte es que Dios, a través de su providencia, siempre actúa para su gloria en nuestras vidas. Es lo que estoy diciendo. Y esto lo digo porque pensemos en el prodigio realizado a favor de Israel. Este prodigio de detener las aguas del Jordán nos dan un esbozo del poder, del amor de Dios, pero siempre, siempre cumpliéndose la voluntad de Dios, no el capricho de los hombres. Y lo digo porque muchas veces nosotros estamos expuestos por la inmediatez y el dolor en nuestras vidas, a la enfermedad, al dolor, a la tristeza, a la desesperanza, a la depresión, a tantas cosas que nos afectan. ¿Y qué es lo que hacemos usualmente? Señor, quítame esto. ¿Verdad? Creo que nos pasa a todos. Señor, quítame esto. Y no pensamos que muchas veces Dios no está interesado en solucionar eso en nosotros. Uy, qué cruel, ¿verdad? ¿Qué pasa si Dios no está interesado en sanarnos de una enfermedad o en quitarnos un dolor, una depresión o sacarnos de una mala relación? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hace? ¿Dios acaso es nuestro asistente personal para nosotros decirle retira eso que me molesta? No, Dios es soberano. ¿Y por qué no lo hace? Porque Él en su soberanía está pensando en cosas más grandes que nuestra enfermedad, nuestra tristeza, nuestra desesperación o algunas cosas. ¿Eso significa entonces que Dios no me ama? No significa que Dios no te ama, mi hermano. Si eres hijo de Dios, Dios te ama. Y entonces, ¿por qué no me quita esto? No lo sé. No te puedo decir que es por tu falta de fe. De pronto tienes hasta más fe que muchos. Pero Dios está más interesado en su gloria que en tu bienestar temporal. Seguramente está más interesado en tu bienestar eterno, que es otra cosa. Pero Dios está más interesado en su gloria porque su gloria es lo mejor que nos puede ocurrir. La gloria de Dios es lo mejor que nos puede ocurrir. ¿Qué tal que Dios cumpliera con el capricho, no de todo el mundo, sino de cada uno de nosotros que estamos hoy aquí reunidos en salvación y vida eterna? ¿Cuántas veces hemos orado tan mal que después nos avergonzamos de haber orado así? Y lo único que nos queda repetir es, Dios mío, gracias porque no contestaste esa oración.
¿Cuántas mujeres hoy que de pronto tuvieron una mala relación habrán orado, Señor, gracias porque no me casé con él? No, es la misericordia de Dios en nosotros. Miren, la entrega de Canaán al pueblo escogido, al pueblo de Dios, es un acto de gloria, pero que no era simplemente para la comodidad de los israelitas. Hemos pensado, ya lo hemos dicho, hemos pensado alguna vez en la historia de la redención y el lugar de la tierra de Canaán en la historia de la redención. ¿Qué pasó en ese lugar? Se cumplieron todos los eventos de la historia de la redención. De ese pueblo nos llegó nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. En esa tierra se derramaría la preciosa sangre del Señor Jesús. El Señor no le llama a esa tierra la más hermosa de todas las tierras porque sea estéticamente la mejor de todas las tierras. Le llama la más hermosa de todas las tierras porque allí puso el pie el Hijo de Dios. Allí se cumplieron todos los eventos de la historia de la redención. Pero no puedo cerrar sin decir que Dios nos da también una profunda firmeza en nuestros corazones para mantenernos en Él. Volviendo al relato, los sacerdotes toman el arca, van a cruzar, pero ¿usted ha pensado por dónde empiezo a cruzar un río crecido, confiando solo en una promesa? Tratemos de imaginarnos, yo soy un sacerdote que carga el arca y al lado va otro hermano y otro. Ray van der Laan, un comentarista arminiano, que hizo una tesis doctoral en video que se llama Para que el mundo sepa, lo ilustra bien. Él dice que la única manera posible en que ellos pudieran entrar al río desde la ribera era saltando adentro. Río crecido y los sacerdotes tienen que saltar adentro. Wow, eso no lo había visto, ¿verdad? Tengo que literalmente mojarme los pies, pero aquí pasaría algo. Si la promesa que Josué había dado no era verdad, se perderían todos estos hombres, los sacerdotes, y con ellos se irían aguas abajo el ánimo de todo Israel. O confiaban totalmente en el Señor, o morían totalmente. ¿Y qué hicieron estos hombres? Caminaron hasta la orilla del Jordán con el arca cargada y saltaron dentro. Y lo que Dios había prometido se cumplió en ese momento. Las aguas se detuvieron. Ellos quedaron en seco. Los únicos que se mojaron los pies fueron los sacerdotes. ¡Wow! ¡Qué ejemplo poderoso de liderazgo! Entraron, pisaron, el agua se detuvo a 24 kilómetros de allí, para que pudieran pasar a los lados las huestes de Israel, a los costados de los sacerdotes, a más de 2000 codos para que no murieran cerca del arca. Y pasaron. Los sacerdotes no se quedaron, no pasaron directamente hasta la otra ribera, permanecieron firmes en medio del Jordán. Luego llegarían los 12 hombres representantes y el siguiente capítulo nos narra lo que harían con las piedras, pero eso es material de otro sermón. Empiezan a cruzar los líderes de Israel y creo que aquí hay un par de enseñanzas que nosotros podemos sacar. La primera de ellas es que la fe que Dios nos da, la fe es un don de Dios. La fe implica el compromiso total y absoluto con Dios. Cuando Dios nos ha dado esta fe verdadera, no nos llama a medio vivir para Dios. No, es que yo sí quiero, pero Dios, ¿sabes qué? Tal vez. No, obediencia aplazada es desobediencia. Siempre ha sido así.
Dios nos quiere todos para Él. Y ahora no hay otra forma de entregarse a Dios, ¿verdad? O nos entregamos todos o no nos entregamos. Es imposible que yo haga algo así como, hoy voy a dejar el brazo en mi casa para que el brazo pueda ayudar a mi esposa en no sé qué, y el resto de mi cuerpo entonces sí lo tengo en la oficina, yo tranquilo, yo trabajo con una mano. No, esto no funciona así, es igual. Con el Señor es una entrega total y absoluta. Esa sería una primera reflexión, pero hay otra, y es para los que somos líderes. El compromiso del liderazgo siempre es mayor. Si Dios te ha llamado a servir, mi hermano, deja de quejarte tanto y sirve. Es que no tengo los recursos, es que no me cae bien aquel que está allá, es que el pastor Alex no me gusta porque es regañón, es que en fin. No, deja tanta excusa y sírvele al Señor, porque no le está sirviendo al hombre, sino a Dios. Pensemos un momento por estos sacerdotes que no tenían una visión completa como usted la tiene hoy gracias a la palabra de Dios entregada en el canon. Ahí está la palabra de Dios. No, tenemos un compromiso a servir de una manera poderosa. Miren, la fe que Dios nos ha dado por su Espíritu, ese don maravilloso, y ya esto sí es para todos, no sería de mucha utilidad si no viniera unida al objeto de la fe. El objeto de nuestra fe es Cristo. Por Cristo somos salvos en virtud de su obra en la cruz del Calvario. A través de esa fe nos apropiamos del regalo de la gracia, que es la salvación del alma, de este sacrificio tan magnífico e invaluable del Santo Hijo de Dios en la cruz del Calvario, y todo para gloria de Él y beneficio del mortal. Por lo tanto, tengamos eso en mente. En nuestro sermón dominical de hoy hemos tratado 3 aspectos relacionados con la obediencia y la fe. El primero de ellos es la confianza de la fe que se fundamenta en Dios, versículos 9 y 10. El segundo fue la acción de la fe que se fundamenta en Dios, versículos 11 al 13. Y el tercero, la obra de Dios para con los hombres de fe, versículos 14 al 17. Amonestaciones finales para los no creyentes. Seguramente en un sermón humanista te hubieran dicho, tienes tu Jordán enfrente y tienes que vencer y cruzar el Jordán. Y seguramente había lágrimas aquí, quién sabe, bueno, aquí no, aquí me tiran tomates. Pero seguramente en cualquier lugar habría lágrimas y sí, tengo que vencer mi Jordán y tengo que pasar y qué lindo. No, lo que hoy tienes enfrente son las llamas del infierno ardiendo y vas caminando hacia ellas y en un momento estarás metido y no podrás salir jamás. Por lo tanto, el llamado es hoy para que te vuelvas a Cristo. Pídele que te dé fe en el alma para que por la fe puedas abrazar a Cristo y creer en Jesucristo como único Salvador. Solo en Cristo podrás tener una vida que valga la pena, porque solo en Cristo hay vida eterna. Pero hay una amonestación también para todos vosotros, mis amados hermanos. Y es que nosotros estamos llamados a mejores cosas en Cristo. Estamos llamados a vencer el mundo hostil que se opone a nuestro Dios y a nosotros, pero también tenemos una vocación o llamado a mirar la providencia de Dios que siempre actúa para su gloria y nos beneficia. Mire, tratemos de ver más allá de lo limitado de nuestra existencia y démosle gloria a Dios en cada momento por todo lo que Él hace en nosotros y para su gloria. Amén. Oremos.